Esta investigación es sobre el decreto para unificar los servicios de inteligencia. El presidente Gustavo Petro está poniendo en marcha un peligroso plan que afectaría el manejo de las agencias de inteligencia y contrainteligencia del Estado. La administración tiene listo un borrador de decreto impulsado por Carlos Ramón González, cuyo objetivo es convertir a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en un ente centralizado, unificador y responsable de todo el sector de inteligencia nacional. El documento, obtenido en exclusiva por esta columna, tiene el visto bueno de la mayor parte de los miembros del alto gobierno y ya está en etapa de revisión jurídica. Busca que todas las agencias de este sector se consoliden bajo la misma estructura y le reporten a la DNI, con lo cual todos los agentes que trabajan en actividades de inteligencia y contrainteligencia estarían en la obligación de suministrar cualquier información que el director de esa entidad requiera. Más peligroso que un tiroteo de agentes secretos en un ascensor. Como dice literalmente el decreto, para la toma de decisiones por parte del presidente de la República y del alto gobierno, a consideración del señor presidente de la República, los requerimientos de que él emanen podrán ser verbales o escritos. Preocupante el tema de reportes verbales, donde se pueden cometer toda clase de abusos ilegales y no dejar constancia. Los que padecimos las chuzadas de Uribe, ahora vemos con consternación al presidente Petro haciendo curso para lo mismo. ¿Se está haciendo seguimiento de inteligencia militar a la oposición? Aquí le hacen es inteligencia al gobierno. Nadie puede decir que este gobierno ha utilizado a los militares, a la policía o al DAS para cercenar derechos de oposición. Vamos por partes, en todas repitiendo muchas veces la expresión inteligencia, sin que eso haga el propósito del gobierno algo cercano a la definición de esa palabra. Más bien, todo lo contrario. La Ley Estatutaria 1621 del 2003 establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que la rigen, los mecanismos de control y supervisión, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos y su debida separación y compartimentalización. La norma establece que hacen parte de la Asamblea de Inteligencia Conjunta cada una de las fuerzas militares que poseen un departamento de inteligencia con un objetivo definido y una misión clara. Por eso mismo, cada una de esas áreas de inteligencia, la del Ejército Nacional, la de la Armada, la de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, tienen acuerdos de cooperación con diferentes entidades de inteligencia internacional para apoyar su deber misional. Pero más importante aún, cada departamento de inteligencia posee una doctrina y es ajustada a la misionalidad y manejo de reserva de sus propias fuentes. Por ejemplo, la Dirección de Inteligencia Policial, DIPOL, tiene como misión hacer recolección de información con tratamiento y cuidadoso análisis con el fin de generar inteligencia estratégica y operacional para anticipar y prevenir amenazas y desafíos que atenten contra la convivencia y seguridad ciudadana, las personas y el Estado. Es importante recordar que la DIPOL es una de las entidades más acreditadas, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Su papel ha sido la clave del éxito en la mayoría de las operaciones militares de grandes objetivos de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los paramilitares y la guerrilla en los últimos 20 años. Es una entidad prestigiosa mundialmente en materia de inteligencia. Por eso volvamos al decreto que quiere poner a esa entidad, la del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea, bajo la estructura de la DNI. Esto con el fin de asegurar que sus agentes suministren la información que esa dirección y presidencia requieran en cualquier momento, escrita o verbalmente. Tan peligroso como contrainteligente. Esta columna habló de manera reservada con altos funcionarios de esas agencias de inteligencia sobre el contenido del borrador. Absolutamente todas las fuentes contactadas establecieron que sería un error poner a funcionar ese mecanismo establecido en el decreto y que, de hacerlo, acabarían ganando las estructuras delincuenciales, puesto que se terminaría con partes fundamentales de la inteligencia, como es la segregación y la compartimentalización. Para las fuentes consultadas, la fusión o reporte debajo del DNI haría perder tareas específicas y objetivos operacionales, ya que la especialización del trabajo de cada agencia organiza metas y resultados determinantes. Uno de los agentes consultados por esta columna fue más categórico y dijo que los trabajos de inteligencia, abro comillas, tienen que ser liderados, manejados y administrados por conocedores especialistas de ese campo, por personas que sepan de ciclos y procesos de inteligencia y de ese manejo en la cultura organizacional. Las personas que hacen eso en las diferentes agencias tienen carreras construidas y dedicadas a eso por décadas, mientras que los gobiernos ponen y quitan a funcionarios en esos cargos y muchos de ellos no saben de esto, o lo manejan mal, o pueden terminar haciendo cosas ilegales, y eso genera perjuicios para las operaciones militares y de policía. Hacer lo que dice el decreto acabaría con la inteligencia. Algunas de las fuentes consultadas coincidieron que el señor Carlos Ramón González, director de la DNI, no es una persona especialista o conocedora del sector o del trabajo de inteligencia. González es un aliado del presidente Petro desde los días en la insurgencia en el M-19 y asumió el pasado 23 de febrero el liderazgo del organismo, sin que se conozca claramente cuál es su conocimiento sobre este sector o el faro misional de la DNI en su administración. Peor, ahora quiere manejar toda la inteligencia de Colombia por medio de ese decreto, una situación en la que la inteligencia no es sinónimo de conocimiento y menos de sabiduría. Voy a expresar una opinión aquí sobre Carlos Ramón González. Es una opinión. El señor Carlos Ramón González es una de las personas con pasado más turbio en Colombia.
que es un tipo que salió del M-19 y después hizo alianza con los paramilitares, con Luis Alberto Gil, el Puerto Gil. Después se apropió del Partido Verde, compró una franquicia abandonada y la volvió una maquinaria política que hoy se están viendo las consecuencias en personas del Partido Verde como Iván Name, como la consejera, la alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Rojas. Y en fin, estamos viendo lo que está pasando y que en muchos temas, en muchos aspectos, va a terminar relacionado con el señor Carlos Ramón González. No se me ocurriría pocas personas peores que él para tener acceso múltiple a la inteligencia, y ya me parece bastante preocupante que esté en la Dirección Nacional de Inteligencia una persona de esas características. Por eso vamos más para atrás. En su discurso de posesión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde el presidente Petro dio a conocer el decálogo de compromisos que iba a desarrollar en el gobierno, en su 7º punto dijo: desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Estableció además que su gobierno lucharía contra la corrupción, abro comillas, con mano firme y sin miramientos. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de determinación para luchar contra ella. Envejeció mal ese punto 7 casi 2 años después, en especial con todo lo que estamos conociendo del escándalo de la unidad de riesgos que incluso puede llegar a involucrar al señor González. Por eso vamos al contexto. Recordemos que la DNI fue creada en el año 2011 con la desaparición y liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS por los crímenes que se cometieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que iban desde interceptaciones, seguimientos, torturas, espionaje y montajes judiciales. En el marco de ese escándalo han sido condenados cerca de 30 funcionarios, entre los que se encuentran el exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, que era la persona que transmitía las órdenes a la dirección del DAS. Estos, a su vez, transmitían a los subdirectores de inteligencia, quienes ordenaban las operaciones. 2 exdirectores del DAS y 24 funcionarios, entre directores de inteligencia y subdirectores de operaciones, han reconocido su actividad criminal, exhortados por la presidencia de ese momento para perseguir a opositores, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Los 4 blancos a los que se refiere Tavares fueron víctimas durante años de toda una campaña de desprestigio. Se les interceptaron sus correos electrónicos y se grabaron ilegalmente sus llamadas telefónicas. Igualmente, el organismo de inteligencia estableció a más de 300 blancos con sus familias para neutralizar su trabajo, su honra y su credibilidad y amargar de alguna forma su vida privada. En la solicitud de condena, la Fiscalía destaca una intervención procesal de Salvatore Mancuso, donde reconoce que el DAS jugó un papel fundamental en el crecimiento del paramilitarismo como una política estatal social. Es importante señalar que se trataba de todo un aparato que desde la Oficina de Presidencia y por medio de su brazo de inteligencia, o el DAS, realizó campañas de desprestigio, todo apoyado también por un trabajo de inteligencia financiera. Las cuentas, productos y trámites que tenían las personas objetivo eran espiados a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIA, que es el organismo de información financiera de Colombia. Por esta razón, también hay funcionarios de esa entidad, entre ellos un exdirector, que fueron condenados por espiar las cuentas de los magistrados, de miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de políticos de oposición, todos sin orden judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado después de establecer que desde los años 90 se inició una persecución contra el colectivo de abogados en la que se recogía información de forma ilegal para entregarla a grupos armados que posteriormente amenazaron a los defensores de derechos humanos. La última condena que se conoce por estos hechos escabrosos de abuso del aparato de inteligencia durante el gobierno de Uribe fue el pasado 30 de abril al subdirector del DAS, Emiro Rojas Granados, y al exagente Néstor Javier Pachón Bermúdez por seguimientos y hostigamientos ilegales que se configuraron en tortura grabada a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego. Un horror. Ahora el gobierno del presidente Petro, una de las víctimas de esa dinámica y uno de sus grandes críticos, propone una estructura con ese decreto en la que los organismos de inteligencia de policía, ejército, armada y fuerza aérea deberían suministrar toda la información que el DNI requiera. Esto fácilmente podría deformarse en la pesadilla de espionaje vivida durante los gobiernos del expresidente Uribe. Como dicen por ahí, todos los extremos se terminan pareciendo.
haciendo. Tan así es que la última vez que el país escuchó una idea de unificar todas las inteligencias fue cuando el empresario antioqueño Pedro Juan Moreno propuso estructurar el Centro Nacional de Inteligencia, CENIT, que sería el organismo que centralizaría todas las informaciones de seguridad nacional y que dependería en forma exclusiva de la oficina presidencial. Moreno Villa, en un momento la persona más cercana de Uribe y posteriormente un acérrimo enemigo, pensaba que Colombia necesitaba, abro comillas, centralizar en un solo sitio y bajo una sola cabeza la inteligencia que hacían las diferentes fuerzas. ¿Suena familiar? Para fortalecer su propuesta, al presidente Uribe, Moreno sugirió el nombre de José Miguel Narváez como director de CENIT y que ahora el gobierno de Petro quiere repetir. Persona que hoy se encuentra preso por varios delitos cometidos cuando fue dirigente del G3 del DAS, entre ellos espionaje, homicidio agravado y concierto para delinquir. Paramilitares como Diego Murillo Bejarano alias Don Berna, Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde alias El Iguano, testificaron que Narváez era integrante del grupo de los 6 asesores civiles que entregaban información sobre presuntos blancos del clan Castaño, entre ellos Jaime Garzón, Piedad Córdoba y el senador Manuel Cepeda Vargas. Y el tema de la mala utilización de la inteligencia es preocupante no solo en Colombia. El gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades nacionales, de manera reiterada y con el fin de determinar la continuidad del apoyo financiero al país, informes de todos los abusos de las agencias de inteligencia y de los escándalos de las chuzadas que ha habido en los últimos años. Una carta obtenida por esta columna, enviada el 19 de enero de 2021 al entonces coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, con el asunto urgente solicitud de información sobre investigación por vigilancia ilegal, demuestra la gravedad de esta preocupación. Según este documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una solicitud mediante la cual se hizo alusión a que en el marco de la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de los Estados Unidos, se había requerido al secretario de Estado de ese país presentar un reporte ante el Comité de Apropiaciones de su Congreso. El informe para el legislativo estadounidense tenía que mostrar todas las acciones del gobierno de Colombia con el fin de investigar la vigilancia ilegal de periodistas, sociedad civil, políticos de la oposición y miembros de la rama judicial por parte de las agencias de inteligencia colombianas desde el inicio del Plan Colombia y para llevar a comparecer ante la justicia a los responsables de ordenar, ejecutar y encubrir tales crímenes. Todas estas situaciones muy graves se dieron por el desmedido poder que la presidencia de Uribe tuvo en un momento sobre sus servicios de inteligencia y que ahora el gobierno de Petro quiere repetir. Ya probamos que ese decreto no es recomendable ni operacional ni conceptualmente, puesto que afecta a las importantes estrategias de las entidades de ese sector. También vimos que nos puede volver a momentos muy oscuros de la historia colombiana, dominados por el espionaje y un manejo equivocado e ilegal de la inteligencia del país. No queda nada diferente a expresar que es muy peligroso que el gobierno del presidente Petro continúe con ese borrador de decreto. De conseguir lo que busca, haría que los servicios de inteligencia sean todo lo contrario. Como respuesta a esta denuncia, el presidente Gustavo Petro publicó un trino en la que aseguró, y abro comillas, completa equivocación, no pienso unificar las inteligencias porque eso sería ir hacia el totalitarismo y yo soy un demócrata. Pues es una excelente noticia la que nos da el presidente desautorizando el borrador de decreto que tenía su visto bueno y el de otros miembros del alto gobierno. Pero entonces, ¿cómo explica que se avanzara en un borrador de decreto elaborado por el director de la DNI, señor Carlos Ramón González, y que estaba en revisión jurídica? A sus espaldas, señor presidente, intentaron convertir la Dirección Nacional de Inteligencia en un ente centralizado, unificador y responsable de todo el sector nacional, y con eso, como dice usted, ir hacia el totalitarismo. El borrador del decreto existió y avanzó, y fue elaborado por funcionarios nombrados por usted, y lo que hacen sus funcionarios, señor presidente, es también su gobierno, pese a que ahora los trate de desautorizar. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna en la revista Cambio en su página web cambiocolombia.com.